todos los días nosotros tomamos decisiones. Hay algunas que son muy fáciles, como por ejemplo, ¿qué me voy a poner hoy? O ¿qué quiero comer? ¿Qué quiero merendar? Pero hay algunas que no son tan fáciles, que son difíciles por las consecuencias que puedan traer esas decisiones. Y hoy vamos a hablar sobre una decisión que tuvieron que tomar unos jóvenes. Pero antes de, vamos a orar. Señor, te alabamos, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la adoración a ti. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias, Padre, porque permites que podamos aprender de ti por este medio. Abre nuestros corazones y que nosotros podamos entender la palabra de hoy y aplicarla en nuestra vida cada día. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos habla sobre un rey que gobernó hace mucho tiempo en Babilonia. Ese rey fue conquistando pueblos y pueblos hasta que se volvió muy poderoso. Y a Nabucodonosor, así era que se llamaba el rey, se le ocurrió una grandiosa idea. Y esa idea era construir una estatua de él gigante. Él mandó a construir una estatua de él para que todos le adoraran. Y entonces cuando él construyó esa estatua de oro, él mandó a buscar a todo el mundo, a todos los gobernantes, a los que vivían en los pueblos donde gobernaba Babilonia. Él mandó a que todos vinieran a donde estaba esa estatua para que la vieran y adoraran. Y así vinieron de todas partes a ver la estatua del rey Nabucodonosor. Y entonces, cuando ya todos estaban reunidos, los mensajeros del rey dieron una orden. Y la orden era que cuando empezara la música, cuando empezaran a sonar los instrumentos musicales, todo el que estaba ahí tenía que inclinarse y adorar esa estatua. Todos. El que no lo hiciera, lo iban a meter en un horno de fuego para quemarlos. Entonces, comenzaron a sonar los instrumentos. Y todos los que estaban ahí se inclinaron, menos 3 jóvenes. Esos 3 jóvenes, que eran estos de acá, se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, y eran amigos de Daniel. Pero ¿por qué ellos no se inclinaron? Esos 3 jóvenes fueron traídos a Babilonia del pueblo de Israel. Y los trajeron allá, pero ellos conocían al verdadero Dios. Y ellos tomaron la decisión de mantenerse firmes a Dios y no adorar estatuas. Porque el Señor dice que no podemos inclinarnos a ningún otro Dios, no podemos inclinarnos ante estatuas, que al único que debemos adorar es a Él. Y entonces, cuando las personas vieron que ellos no se inclinaron, ellos fueron a decirle al rey. Y le dijeron, hay 3 jóvenes, Abed, Mesach y Abednego, que no se inclinaron cuando sonaron los instrumentos. Y el rey dijo, tráiganlos a donde mí. Y entonces llevaron a los jóvenes delante del rey. Y ellos dijeron, y él les preguntó que si era cierto que ellos no se habían inclinado ante la estatua. Y ellos le dijeron que ellos no se iban a inclinar ante esa estatua, que al único que ellos adoraban
era su Dios. Y entonces él les dijo, yo les voy a dar otra oportunidad. Yo voy a hacer que toquen la música otra vez. Y si ustedes no se inclinan, entonces yo los voy a mandar a tirar al horno de fuego. Y vamos a ver si su Dios los va a librar de mi mano. Y entonces ellos le dijeron que ellos no se iban a inclinar ante la estatua, que su Dios tenía el poder de salvarlos. Y si no los salvaba de su mano, como quiera, ellos no iban a adorar otro Dios que no fuera su Dios. O sea, miren la decisión que ellos tomaron. ¿Cuál era la consecuencia? La consecuencia era que ellos lo iban a arrojar en un horno con fuego. ¿Alguna vez ustedes han estado cerca o en la cocina cuando están cocinando, que se siente muy caliente, o en una fogata, cerca de una fogata, se siente muy caliente? Imagínense que los entren en un horno de fuego. Pero ellos tomaron esa decisión que no era fácil, era difícil, porque la consecuencia era que los iban a entrar en el horno o adorar. Entonces ellos pudieron pensar, bueno, nosotros podemos inclinarnos y el Señor sabe que no es de verdad. Y nosotros nos inclinamos, le hacemos creer al rey que nosotros sí estamos adorando, pero en verdad no vamos a adorar. No, ellos no tomaron esa decisión, ellos tomaron la decisión de mantenerse firmes. Y entonces el rey hizo que tocaran los instrumentos otra vez. Y cuando tocaron los instrumentos otra vez, ¿qué pasó? Ninguno de los tres se inclinó ante la estatua. Entonces el rey se molestó mucho y dijo que pongan el horno 7 veces más caliente de lo que estaba. Y entonces él mandó a encender el horno 7 veces más caliente y mandó a entrar a esos jóvenes en el horno. Y entonces, cuando fueron a entrarlos en el horno, los hombres que los estaban agarrando, que los entraron, como el horno estaba tan caliente, ellos se quemaron en ese momento. Y ellos estaban en el horno y el rey se dio cuenta de algo. Él miró adentro del horno y preguntó a los que estaban a su alrededor y dijo, ¿cuántos muchachos nosotros entramos en el horno? Y ellos le respondieron, ¿cuántos eran? 3. Y él dijo, pero en el horno se ven 4 hombres. Y uno de esos hombres parece como hijo de Dios. Y él quedó sorprendido cuando él vio eso. ¿Quién era que estaba ahí? Jesús. Dios estaba ahí con ellos en el horno de fuego. Y ellos estaban caminando dentro del horno. Y entonces el rey se acercó lo más que pudo al horno y los mandó a salir del horno. Y cuando ellos 3 salieron del horno, ellos salieron intactos. Su piel no se había quemado, su cabello no se había quemado, sus ropas no se habían quemado. Ellos estaban como si nada. Pero ustedes recuerdan qué le pasó a los hombres que se acercaron para entrarlos. Se quemaron. ¿Recuerdan? Pero ellos no se quemaron. ¿Por qué no se quemaron? Porque el Señor estaba con ellos y los cuidó y los guardó. Y entonces cuando el rey vio eso, quedó sorprendido y dijo y se dio cuenta del poder que tenía ese Dios de ellos. Y entonces el rey hizo un decreto. Un decreto es como una orden. Y la orden era que nadie podía hablar mal del Dios de esos 3 jóvenes. Nadie. Y el que hablara mal de él iba a morir. Y entonces el rey ayudó después a esos jóvenes. Y esos jóvenes fueron prosperados. Y los ayudó y le dieron grandes cargos. Fueron muy importantes en Babilonia. Entonces, ¿qué nosotros podemos aprender de esta historia?
podemos aprender que no debemos avergonzarnos de nuestro Dios. Así como estos jóvenes no se avergonzaron de su Dios y se mantuvieron firmes, y a pesar de lo difícil que era, de la consecuencia que iban a tener al mantenerse firmes, ellos siguieron con su decisión y no cedieron ante el rey. Entonces, asimismo, el Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes en Él y no tengamos vergüenza de Él. También podemos aprender que el Señor tiene un propósito con todo lo que Él permite. Y el Señor pudo fácilmente hacer otra cosa. El Señor pudo apagar el horno o pudo evitar que los entraran en el horno, pero Él no hizo eso. Él dejó que ellos lo entraran en el horno. Y aunque en el momento se veía como difícil o como que probablemente tú dirás, el Señor los abandonó, dejó que los entraran en el horno. No, el Señor tenía un propósito mayor. Y ese propósito era que todos los que estaban ahí vieran su poder, el poder que Él tenía, y que algo que parecía que era imposible, que ellos salieran vivos de ese horno tan caliente, el Señor lo hizo posible. Y también podemos aprender y darnos cuenta que el Señor nunca nos deja solos. Y así como Él estuvo con esos 3 jóvenes en el horno de fuego, en un momento tan difícil para ellos, el Señor estuvo con ellos, acompañándolos. Asimismo, Él está con cada uno de nosotros en nuestros momentos difíciles y en los no tan difíciles. Jesús siempre está con cada uno de nosotros y Él nos conoce y nos ama. Y como estamos hablando de decisiones, nosotros podemos tomar una decisión en este momento. Y esa es la decisión más importante de nuestras vidas. Esa es la decisión de aceptar a Jesús en nuestros corazones, entregarle nuestra vida y vivir una vida conforme a su voluntad. Y si ya tú le entregaste tu vida al Señor, tú puedes tomar la decisión de mantenerte firme en Él, de no desviarte, de no apartar sus ojos de Él y de seguir siempre haciendo su voluntad y vivir una vida como dice su palabra. Entonces, si tú quieres tomar esa decisión, tú puedes acompañarme a orar. Señor, gracias Padre, por tu amor. Gracias Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz para morir por mí, por mis pecados, para darme vida eterna. En esta hora, Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y te pido, Señor, que entres a mi vida, que tomes el control, Señor, de mi vida y de mi corazón, y que yo pueda vivir una vida conforme a tu voluntad, siguiendo cada día tu palabra y tus órdenes. Que yo pueda, Señor, amarte así como tú me amaste a mí. Ayúdame a mantenerme firme en ti cada día de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora nos vamos a aprender el versículo de hoy. Está en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Y dice: porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2, 6. ¿Qué nos dice aquí? ¿Quién es que da la sabiduría? Dios. Entonces, cuando nosotros tengamos que tomar alguna decisión difícil, que no sepamos qué hacer, debemos de acudir a Dios, pedirle ayuda a Él para que nos dé esa sabiduría y poder tomar la decisión correcta. Entonces, ahora vamos a decirlo, ustedes lo van a repetir después de mí, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2, 6. Vamos otra vez, después de mí. 1, 2, 3. Porque el Señor da sabiduría. De su boca viene
el conocimiento y la inteligencia. El conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Proverbios 2:6. Ahora lo vamos a decir todos juntos. 1, 2 y 3. Porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Y ahora, ¿se atreven a decirlo solos? Sí. Vamos. 1, 2 y 3. Porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Muy bien. Ahora vamos a hacer la manualidad de hoy. Para nuestra manualidad de hoy van a necesitar una hoja dura, que puede ser cartulina o un folder o un cartón, hojas de colores, lapiceros o marcadores, tijera y pegamento. Entonces, lo primero que van a hacer es que van a recortar 4 rectángulos de colores, de los que ustedes les gusten, y lo van a pegar así. Entonces, aquí arriba vamos a escribir decisiones. Y aquí debajo vamos a escribir el versículo que nos aprendimos hoy, que dice: porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Entonces ya sabemos que el Señor es que nos da la sabiduría para tomar las decisiones. Pero aquí vamos a hacer, esto va a ser una guía que nos va a ayudar al momento que tengamos que tomar decisiones. Entonces, en estos 4 rectángulos vamos a hacernos 4 preguntas. La primera pregunta es: ¿le agrada a Dios? La segunda pregunta dice: ¿qué dice su palabra sobre esto? La tercera dice: esta decisión me acercará o me alejará de Dios. Y la última es: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Entonces, cuando nosotros tengamos que tomar alguna decisión, vamos a tomar nuestra guía y vamos a hacernos estas preguntas. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes tienen que entregar una tarea, pero a ustedes se les olvidó hacer esa tarea. Entonces, ustedes tienen 2 opciones. Ustedes pueden o decirle una excusa a la maestra, decirle que no lo hicieron porque se le dañó su computadora, o inventar algo, o pueden decirle la verdad, que se le olvidó hacer la tarea, sí, sabiendo que eso le va a traer una consecuencia negativa. Entonces vamos a pasarlo por este filtro. Si yo le digo a la maestra, le invento una excusa, ¿esto le va a agradar a Dios? No.
no le va a agradar porque estaría hablando mentira. Entonces, ¿qué dice su palabra sobre esto? La palabra de Dios dice que Dios aborrece las lenguas mentirosas. Entonces, ahí no pasó esta pregunta. ¿Esta decisión me acercará o me alejará de Dios? Si yo hablo mentira, yo estaría pecando. Y el pecado nos aleja de Dios. Entonces, esta decisión me alejará de Dios. ¿Y qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en su lugar, en tu lugar? Jesús diría la verdad. Le hablaría la verdad a la maestra sin importar la consecuencia negativa que pueda tener de esto. Entonces, esta guía los puede ayudar a tomar algunas decisiones, sabiendo siempre que cuando tengan que tomar alguna decisión, tienen que pedirle la ayuda al Señor, porque Él es que da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.